Hola, mi nombre es Marianela López Armaretti, soy médica neuróloga, realicé mi residencia en el Hospital General San Martín de la Plata y actualmente me encuentro realizando el Fellow de Enfermedades Cerebrovasculares en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta charla, como bien lo dice el título, vamos a hablar de la prevención que une al neurólogo y al cardiólogo más allá de la fibrilación auricular. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que hay algunos temas importantes como el tratamiento de la hipertensión arterial, enfermedad carotídea y fibrilación auricular que no vamos a mencionar en esta presentación ya que se van a tratar específicamente en otras clases del workshop. Ahora sí, comenzando con la clase, algo que me gustaría mencionar es el riesgo vascular sistémico, ya que la enfermedad vascular afecta a todos los lechos vasculares por igual y el tratamiento adecuado de los factores de riesgo y enfermedades subyacentes genera un beneficio en todo el sistema vascular. Como se ve en el estudio REACH, la asociación de la afectación aterosclerótica en diversos territorios está bien documentada, de forma que alrededor de un 60% de los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica desarrollará un trastorno significativo de los territorios cardíacos o cerebral y un 40% de los pacientes con arteriopatía coronaria o cerebral desarrollará una enfermedad arterial periférica. Es frecuente la asociación de afectación en diferentes territorios vasculares que muchas veces se infravalora por la ausencia de síntomas, lo cual confirma el carácter sistémico de la enfermedad aterotrombótica. En esta diapositiva podemos ver un gráfico que lo que nos va a mostrar es la afectación polivascular que se vio en los estudios REACH, FRENA y AIRBAG. En la sección A, que es la sección donde vemos los círculos, se muestra la proporción de pacientes de los registros con afectación arteriosclerótica clínica de uno o varios territorios vasculares. En la sección B, que la vemos en la parte inferior derecha de la diapositiva, podemos observar la probabilidad de presentar afectación simultánea clínica de otro territorio vascular. Como se puede apreciar, en los tres estudios, la mayor probabilidad de afectación vascular múltiple se presentó en los pacientes con enfermedad arterial oclusiva de los miembros. En el estudio REACH, que es uno de los estudios que realizó un mayor registro de pacientes que fue diseñado para obtener información acerca del control de los factores de riesgo vasculares y de su tratamiento, se vio que la afección de más de un territorio es un factor de mal pronóstico, de forma que la tasa anual de complicaciones se incrementó según el paciente tuviera ninguno, uno, dos o tres territorios vasculares afectados. Los resultados demuestran la elevada morbimortalidad cardiovascular asociada a la enfermedad aterotrombótica. En conclusión, se puede ver que la enfermedad multivascular aumenta el riesgo de episodios vasculares no solo en el territorio arterial afectado, sino que también en los demás. La coexistencia de arteriopatía periférica con enfermedad cerebrovascular o arteriopatía coronaria duplica los índices de episodios asociados que son muertes como muerte cardiovascular, infarto agudo miocardio o ACV. Dentro de los factores de riesgo vasculares, como todos sabemos, tenemos los riesgos modificables y los no modificables. Nosotros nos vamos a centrar en los factores de riesgo modificables. Dentro de los mismos encontramos los relacionados con la enfermedad y los relacionados con el estilo de vida. Los factores de riesgo modificables relacionados con enfermedad son importantes que los tengamos en cuenta, ya que si realizamos un adecuado tratamiento de la enfermedad de base en nuestro paciente, vamos a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular que éste tenga. Y dentro de los relacionados con el estilo de vida, hay que hacer especial hincapié, ya que si logramos erradicarlo, lograremos una mejoría del estilo de vida de nuestro paciente. En los datos del seguimiento al año del estudio REACH, se vio que la tasa anual de mortalidad global en los grupos de enfermedad vascular establecida y en el grupo que solo presentaba factores de riesgo fue del 3,57% y del 1,98% respectivamente. Y también se vio que la mortalidad cardiovascular fue del 2,69% y del 0,62%, como también se puede ver en la diapositiva remarcado con rojo. Al separar los sujetos con enfermedad vascular establecida como afectación cerebral, coronaria o periférica, se aprecia que la tasa de acontecimientos cardiovasculares mayores se produce en mayor proporción en los pacientes con enfermedad coronaria, a excepción del ACV fatal y no fatal, que se da en mayor proporción en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Otra de las cosas a tener en cuenta en este relevamiento al año es que la tasa anual de mortalidad total se incrementó según los pacientes tuvieran ninguno, uno, dos o tres territorios vasculares afectados. El riesgo de episodios vasculares al año, definidos por muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ACV u hospitalización por un episodio aterotrombótico, se incrementó de manera significativa en función del número de territorios vasculares afectados sintomáticos. Comenzando a hablar de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, vamos a empezar a hablar de la obesidad.
La obesidad es uno de los problemas más importantes para la salud pública a nivel mundial que afecta a proporciones considerables de la población y su tendencia es aumentar. Se recomienda determinar el índice de masa corporal anualmente o con mayor frecuencia en caso de sobrepeso o obesidad en nuestros pacientes. También es razonable medir el perímetro de cintura para identificar quienes pueden estar en mayor riesgo cardiometabólico. En los adultos obesos o con sobrepeso tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular y una reducción ponderal clínicamente significativa, que sería mayor o igual al 5% del peso inicial, se asocian mejorías en la presión arterial, el colesterol LDL, triglicéridos y glucemia. Otra cosa a tener en cuenta es el sedentarismo de nuestros pacientes, ya que el tiempo de sedentarismo está asociado a mayor incidencia de enfermedad y aumento de mortalidad. Y también debemos tener en cuenta que aún la práctica de ejercicios de baja intensidad promueve la reducción de riesgo con respecto a personas sedentarias. Los adultos deberán acumular por lo menos 150 minutos de actividad física de moderada intensidad por semana o 75 minutos semanales de actividad física vigorosa, ya que se estima que participar en una actividad física por al menos 150 minutos semanales reduce el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en un 30% y de diabetes en un 27%. Cuando hablamos de nutrición y dieta, la dieta más recomendada es la dieta tipo mediterránea. La misma prioriza la ingesta de vegetales, frutas, legumbres, nueces, granos enteros no procesados, fibra vegetal, proteínas magras vegetales o animales. Dentro de las proteínas magras animales, la más recomendada es la proteína del pescado. También propone disminuir el consumo de azúcar, los edulcorantes de bajas calorías, los granos refinados, las grasas trans, las grasas saturadas, el sodio y las carnes rojas procesadas, ya que todas estas aumentan el riesgo cardiovascular. Con respecto a los hidratos de carbono, se propone un consumo moderado, ya que un consumo alto o un consumo bajo también aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Este tipo de dieta ha sido asociado a una disminución del riesgo de mortalidad por todas las causas. Hay ensayos clínicos que han demostrado una reducción del 30% en el punto final compuesto por infarto agudo de miocardio, ataque cerebrovascular o mortalidad cardiovascular. Uno de los principales factores de riesgo modificables y por lo tanto erradicables a tener en cuenta es el tabaquismo. Se estima que el tabaquismo causa casi el 10% de todas las enfermedades cardiovasculares. El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y mortalidad evitable y prematura en el mundo. El fumar, mascar tabaco y el fumador pasivo tienen más riesgo de mortalidad de cualquier causa y por enfermedad cardiovascular. Aún muy bajos niveles de tabaquismo están asociados a incremento de riesgo significativo. Se estima que fumadores tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de muertes por enfermedades cardiovasculares que el resto de los pacientes. Los llamados cigarrillos electrónicos pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares y también se ha reportado arritmias e hipertensión. Por lo antes dicho, se recomienda interrogar sobre la utilización de tabaco en cada visita de todo paciente. En aquellos que consumen tabaco se les debe aconsejar que lo suspendan y, de ser necesario, deberán recibir asistencia. Se evidencia más abandono del hábito a los 6 meses en aquellos a los que se les dan fuertes consejos médicos en cada visita en comparación con los que no se les indica nada al respecto. Otro factor de riesgo cardiovascular muy importante que debemos tener en cuenta es la presencia de diabetes en nuestro paciente. La diabetes en los adultos mayores aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Su papel como factor de riesgo mayor para enfermedad vascular es hoy indiscutible y ha sido demostrado por numerosos estudios epidemiológicos. Como ya sabemos, la diabetes está relacionada con una mayor mortalidad, un estado funcional deteriorado y un mayor riesgo de institucionalización en nuestros pacientes. Las complicaciones macrovasculares y microvasculares son las principales causas de morbilidad y mortalidad. Hay una asociación directa entre el desarrollo de complicaciones microvasculares y el tiempo de exposición a la glucemia, y una relación exponencial a la reducción de eventos y el descenso de la hemoglobina glicosilada. Por lo antes dicho, a todos los adultos con diabetes se les recomienda seguir un plan nutricional saludable diseñado para mejorar el control glucémico y disminución de peso. Las dietas del Mediterráneo y vegetarianas o veganas mejoran el peso y el índice glucémico. También se les recomienda seguir un plan de actividad física siguiendo los lineamientos que dijimos en las diapositivas anteriores, ya que ayudan a perder peso y controlar las glucemias. Otro punto muy importante es el control basal de su enfermedad, con un buen manejo de las glucemias. La hemoglobina glicosilada deberá ser menor a 7% y las glucemias en ayunas entre 80 y 130 miligramos decilitro. Para hablar del tratamiento de la dislipemia, nos vamos a basar en las guías publicadas en el 2018
que, como ven en el recuadro que se encuentra abajo a la derecha, tuvieron el aval de casi todas las sociedades científicas. Como se ve señalado en la diapositiva, los adultos entre 20 y 75 años que presenten un valor de colesterol LDL mayor o igual a 190 miligramos de decilitro, sin otra causa que explique el mismo, no requieren una estimación de riesgo, ya que se consideran pacientes de alto riesgo, por lo cual se debe prescribir directamente una estatina de alta intensidad. Ahora, cambiando el recuadro de abajo y señalado en rosa, vemos que los pacientes diabéticos entre 40 y 75 años deben recibir estatinas de dosis moderadas. Para considerar utilizar estatinas de alta intensidad en los pacientes diabéticos, se debe realizar una estimación de riesgo, para lo cual debemos basarnos en los incrementadores de riesgo. Estos son la presencia de más de 10 años de enfermedad en pacientes diabéticos tipo 2 o más de 20 años de enfermedad en los pacientes diabéticos tipo 1, más de 30 microgramos de albuminuria por miligramo de creatinina, una tasa de fracción glomerular estimada menor a 60 mililitros minuto, retinopatía, neuropatía o un índice brazo-tobillo menor a 0,9. La presencia de incrementadores de riesgo en pacientes diabéticos de entre 40 y 75 años de edad recomienda el uso de estatinas en alta intensidad. Ahora vamos a enfocarnos en los individuos no diabéticos entre 40 y 75 años con un colesterol LDL entre 70 y 190. En ellos es importante utilizar un estimador de riesgo, ya que dependiendo del resultado que obtengamos va a depender nuestra conducta. En los pacientes dentro del grupo de riesgo limítrofe, lo que vamos a hacer es discutir el riesgo con el paciente y se va a evaluar la presencia de incrementadores de riesgo, que los vamos a ver en la diapositiva en la parte izquierda con un borde punteado violeta. Si el paciente presenta alguno de los incrementadores, se debería indicar, previa charla con el paciente, sobre los riesgos, una estatina de intensidad moderada. En los pacientes con riesgo moderado hay indicación de iniciar tratamiento con estatinas de intensidad moderada o si encontramos alguna de las situaciones incrementadoras de riesgo, debería recibir estatinas de alta intensidad. Finalmente, en los pacientes con riesgo alto, deberíamos iniciar estatinas de alta intensidad con el objetivo de disminuir el colesterol LDL por lo menos un 50% del basal. Y en los pacientes mayores de 75 años se hará una evaluación clínica más profunda y se discutirá el riesgo-beneficio de la indicación de las estatinas. Si luego de aplicar los calculadores de riesgo todavía seguimos teniendo dudas del riesgo real del paciente y sobre las indicaciones de las estatinas, podemos utilizar otra herramienta como es el score de calcio coronario. Si el score de calcio coronario es 0, podemos evitar el inicio de estatinas y evaluar nuevamente al paciente en un tiempo prudencial. Salvo que nuestro paciente sea diabético, tenga una historia familiar de enfermedad coronaria prematura o sea fumador activo, en este caso no se debería retrasar el inicio del tratamiento con estatinas. Si obtenemos un score de calcio coronario entre 1 y 99, sería razonable iniciar un tratamiento con estatinas, especialmente si el paciente es mayor a 55 años. Y si el score de calcio coronario es mayor a 100, debemos iniciar el tratamiento con estatinas sin ninguna duda. Y entonces, ¿cómo calculamos el riesgo? El score de Framingham, que es el que se ve en la pantalla, ha sido y es uno de los scores de riesgo más utilizados en predicción de eventos cardiovasculares en el mundo. En este se consideran los principales factores de riesgo en sus ecuaciones y solo incluye puntos finales duros coronarios a 10 años. La mayoría de las guías clínicas se basan en este puntaje con el fin de tratar los factores de riesgo vasculares en forma oportuna. Pero en el año 2013 fue publicado un nuevo puntaje propuesto por el Colegio Americano de Cardiología y Asociación Americana del Corazón, que es el que podemos ver en la pantalla. En la parte inferior de la diapositiva les dejo el link que los redirecciona a la página donde pueden encontrar el score. En este score fue en el cual se basó la guía publicada en el 2018 sobre el manejo del colesterol para definir los tratamientos de los cuales hemos estado hablando. Este puntaje considera las mismas variables del score de Framingham y también determina el riesgo a 10 años, pero se diferencia en que agrega variables, dentro de ellas la raza, y también propone como puntos finales duros no solo la enfermedad arteriosclerótica coronaria, sino también la cerebrovascular. También, como lo podemos ver en la pantalla, nos permite agregar y también tiene en cuenta si nuestro paciente se encuentra bajo tratamiento farmacológico. No nos debemos olvidar que este score solo considera sujetos de 40 a 79 años sin factores de riesgo o diabetes que tienen un colesterol LDL entre 70 a 189 miligramos de decilitro para calcular el riesgo a 10 años.
Como también hemos visto en las diapositivas anteriores, este calculador de riesgo clasifica el riesgo a 10 años en riesgo bajo cuando es menor al 5%, riesgo límite cuando es entre 5% y 7,4%, riesgo intermedio que va de 7,5% a 19,9% y un riesgo alto cuando el score nos da mayor a 20%. En la prevención primaria se recomienda estimar el riesgo con ecuaciones cada 4 a 6 años. Y otra cosa que no debemos olvidar es que estas ecuaciones son ecuaciones de población y por lo tanto pueden sobreestimar o subestimar el riesgo para individuos o para subgrupos de población. Bien, ahora vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de estatinas de alta intensidad, moderada o baja intensidad. Las intensidades se definen según la capacidad de reducción del colesterol LDL que dispone cada estatina y las dosis de las mismas. Se considera una estatina de alta intensidad cuando tiene una capacidad de reducción del colesterol LDL basal del paciente en más de un 50%. De moderada intensidad cuando puede producir una reducción del 30 al 49% y de baja intensidad cuando la reducción es menor al 30% del colesterol basal del paciente. Una vez que indicamos el tratamiento con estatinas, la respuesta a las dosis indicadas y su tolerancia deberán evaluarse dentro de las 6 a 8 semanas. Si la reducción del colesterol LDL es adecuada, dependiendo de la estatina que hayamos indicado, vamos a continuar el monitoreo regularmente. De lo contrario, deberemos incrementar la dosis. Como conclusión, les dejo una ilustración que resume algunos de los tópicos que hemos tratado en esta charla. Desde ya muchas gracias por su atención, espero que la clase les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil. Hasta luego.